Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 33. Lo que aprendimos. Bienvenido, señor Ark, lo saludó Ozpin mientras Crow conducía a Jaune a su oficina. Es bueno verlo de regreso sano y salvo. Gracias, profesor, dijo Jaune mientras entraba. Es bueno estar de vuelta. Toma asiento, Ozpin señaló una de las sillas que había frente al escritorio. Me interesa escuchar todo sobre tus aventuras y hablar contigo sobre todo lo que aprendiste durante tu aprendizaje. Una vez que Jaune se sentó, Ozpin se volvió hacia Crow. Crow, ¿puedes esperar afuera mientras hablamos? PSSH, no es como si fuera a decirle al niño qué decir. Crow puso los ojos en blanco y soltó una risa breve como un ladrido. Fui un maestro perfecto y este niño mejoró a pasos agigantados. No podría pedir un mejor mentor. Me arrojaste a una manada de beowulfes, me dejaste caer de un acantilado, caminar hacia los brazos de un asesino trastornado, y estoy seguro de que puedo pensar en algunas cosas más, respondió Jaune con una sonrisa propia. Mira, mentor perfecto. Crow agitó un brazo hacia el chico. Dice la verdad. Te llamaré cuando terminemos, Crow, afirmó Ozpin con firmeza. Está bien, lo que sea. A ver si vuelvo a hacer algo por ti, gruñó el hombre mientras se marchaba, cerrando la puerta de un portazo. Estoy bastante seguro de que no está enojado, aseguró Jaune al director. Por supuesto que no, Ozpin desestimó su preocupación con una mano y luego soltó una pequeña risita. Es así como es. Estoy seguro de que podría escuchar mientras hablamos, pero para obtener mejores resultados, se supone que debo preguntarle solo sobre el aprendizaje. Así que dígame, señor Ark. ¿Qué pensó al respecto? Un momento de silencio se extendió por el aire mientras Jaune lidiaba con la complejidad de la pregunta aparentemente sencilla. La tarea que tenía por delante no era nada fácil. Era un peligroso viaje hacia sus propios pensamientos, lleno de incertidumbre y con la promesa de una revelación profunda. El peso de la pregunta de Ozpin lo oprimía, dejándolo preguntándose si había una agenda oculta detrás de ella. La mente de Jaune se agitó, examinando una miríada de pensamientos y emociones durante un minuto entero antes de encontrar finalmente las palabras para responder. La verdad. Superó con creces mis expectativas, confesó Jaune con un dejo de humildad. La experiencia me abrió los ojos y me hizo darme cuenta de que todos los que dudaban de mi preparación para ser un huntsman tenían toda la razón. La expresión de Ozpin permaneció inescrutable mientras le recordaba gentilmente a Jaune. Pero perseveraste, una hazaña que no es nada simple. Solo gracias a mis amigos más capaces y a una generosa dosis de suerte, murmuró Jaune, con la mirada dirigida hacia abajo. Algunos podrían argumentar que construir conexiones y confiar en la suerte son cualidades que definen a un cazador formidable, reflexionó Ozpin, con la mirada fija en el mundo que había fuera de la ventana, perdido en sus pensamientos. En respuesta a estas palabras, Jaune levantó la mirada. ¿Qué quiere decir, señor? Es solo una idea fugaz, respondió Ozpin, volviéndose para mirar a Jaune. Permíteme reformular mi pregunta anterior. ¿Crees que tu tiempo en este programa te ha enseñado lecciones más valiosas que las que podrías haber adquirido en Beacon? ¿Sí? El niño soltó la palabra antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la pregunta. ¿Podrías explicarme más? Le animó Ozpin. Jaune hizo una pausa, un breve momento de reflexión que le permitió ordenar sus pensamientos. La pregunta tenía múltiples facetas y se enfrentó al desafío de articular sus verdaderos sentimientos. No tenía ningún deseo de menospreciar el plan de estudios de Beacon, pero había llegado a comprender que el camino de un verdadero cazador abarcaba mucho más de lo que cualquier plan de estudios escolar podía ofrecer. Tal vez Ozpin buscaba usar las experiencias de Jaune como un punto de referencia para refinar las clases y el entrenamiento en Beacon. Con esto en mente, Jaune decidió brindarle a Ozpin la respuesta más sincera y completa que pudiera reunir. Es solo que, cuando llegué por primera vez a Beacon, pensé que nuestro entrenamiento sería todo sobre luchar contra Grimm, comenzó el chico, recordando el principio. Habilidades de combate, aprender sobre los puntos débiles de Grimm, ese tipo de cosas. Incluso cuando me fui por primera vez con Crow y Ruby, todavía creía eso. Crow se estaba enfocando en entrenarme para luchar para que pudiera sobrevivir.
No estaba bromeando cuando te dije que Crow me arrojó a una manada de Beowulf. Aunque fue menos arrojadizo, y retuvo a Ruby a propósito para que me atacaran. Crow mencionó eso, admitió Ozpin, recostándose en su silla. Me ha mantenido al tanto de todas tus aventuras y progresos. La prueba de fuego es un estilo de entrenamiento peligroso, pero puede hacer maravillas. Una experiencia aterradora, murmuró Jaune, recordando su primera experiencia cuando fue invadido por Grimm. No puedo decir que no haya sido eficaz. Me hizo comprender realmente lo peligrosa que es esta línea de trabajo, pero también fortaleció mi determinación de mejorar. No siempre podía confiar en los demás. Pero esto seguía estando en línea con lo que esperaba. Hizo un puño y lo apretó con fuerza con la otra mano. Si de ahora en adelante solo hubiera sido Grimm, Ozpin no dijo nada, pero se inclinó hacia adelante y su expresión se tornó seria. Su atención estaba centrada exclusivamente en el chico que tenía frente a él, que escuchaba atentamente. ¿Por qué no aprendemos que también tenemos que luchar contra la gente? Le preguntó Jaune a Ozpin. Es una información muy importante. Te hacemos entrenar contra otros estudiantes, ¿no es así? ¿No es eso simplemente porque no podemos traer constantemente a Grimm a la escuela lo suficientemente rápido para permitir que todos peleen? El objetivo principal de los Huntsmen es defender los reinos contra las fuerzas de Grimm, le recordó Ozpin. Sin embargo, de vez en cuando hay personas que deciden que no están satisfechas con eso y quieren más. Las fuerzas de seguridad locales pueden encargarse de los bandidos y traficantes de esclavos normales, pero cuando alguien con aura y entrenamiento decide que quiere seguir el camino de un criminal, las cosas se complican. La policía no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera contra un estudiante de primer año en Beacon. Así de fuertes son los Huntsmen en comparación con una persona normal. Supongo que empezaste a darte cuenta de eso. Un escalofrío recorrió a Jaune mientras se adentraba en los recuerdos inquietantes. Estuve peligrosamente cerca de quitarle la vida a un hombre sin aura, incluso después de haber sido derrotado, confesó con una mirada atormentada en sus ojos. Todavía pienso en ese día. Soltó cosas terribles y encendió mucho odio dentro de mí. No fue nada como enfrentarse a un Grimm. Era una persona, o al menos algo parecido a una. En ese momento, dejé de verlo como una persona y en su lugar vi un monstruo. Un ser vil dispuesto a infligir tormento a una jovencita para su propio placer sádico. Fue Crow quien intervino, impidiendo que cometiera un error irreversible. No somos los dioses de la vida y la muerte. Una vez que lo derrotaron, debería haberme detenido. Su puño cerrado tembló y su agarre se hizo más fuerte. Era más monstruoso que alguien como Raven y su tribu, continuó Jaune, con la voz cargada por el peso de sus convicciones. Sí, cometen actos de violencia, robos y todo lo que sea necesario para sobrevivir, pero puedo empatizar con su situación. Después de enredarme con los Aratzna, de presenciar la dura realidad de la vida más allá de los muros protectores del reino, comprendí la necesidad de sus acciones. No aprobé lo que hicieron, pero pude comprenderlo. Ruby y yo tuvimos que recurrir al robo mientras estábamos con ellos, solo para sobrevivir hasta que pudiéramos escapar. Incluso llegué a conocer a algunos de los bandidos, y me di cuenta de que, en otras circunstancias, podría haber sido uno de ellos. Luego estaba Tyrian. Jaune palideció cuando el recuerdo de ese hombre, Tyrian, resurgió. Tyrian era algo completamente diferente, murmuró, mientras la sangre se le escapaba del rostro. Una retorcida encarnación del mal, un asesino que se deleitaba con el acto. No tenía ninguna razón para matarnos, pero lo hacía por puro placer. He tenido más pesadillas con ese hombre de las que me gustaría admitir. Tyrian representa la depravación más profunda de la humanidad. Ozpin levantó una mano, sin necesidad de que Jaune se explicara. No era alguien a quien deberías haber conocido a una edad tan temprana. Tyrian Cayous está loco y es buscado por los 4 reinos. Un hombre que bien podría haberse deshecho de su humanidad y haberse convertido en un monstruo. El hombre golpeó su escritorio. Crow subestimó al hombre que te estaba siguiendo y casi te cuesta la vida a ti y a la señorita Rose. Por eso, no puedo disculparme lo suficiente. No tienes que hacerlo. Jaune levantó las manos rápidamente. Crow ya se disculpó y saqué de mi sistema cualquier rencor que aún me quedaba. Admitir lo bien que se sentía al golpear a Crow podía guardárselo para sí mismo.
Y ustedes dos me advirtieron muchas veces lo peligroso que sería esto. No solo eso, Ruby y yo lo desobedecimos y casi nos matamos. Esa fue la parte en la que más pensé. En lo que sucedería si mi semblanza no se activaba en ese momento. Pero lo hizo y escuché que lo has estado usando con bastante efectividad, le dijo Ozpin con una pequeña sonrisa, casi como si lo estuviera animando. Eso, logré salvar a gente con eso, admitió Jaune, todavía sin lucir feliz. Pero a veces, no puedo evitar pensar en qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado si mi semblanza no se hubiera activado en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sabido cómo activarla de nuevo? Ruby habría muerto, Tobias habría muerto, probablemente yo habría muerto cuando me caí del acantilado. Basta, señor Arok. Jaune levantó la vista sorprendido cuando el director levantó una mano y habló con tono firme. Puedo decirle por experiencia que pensar en lo que hubiera pasado si no le ayudaría ni a usted ni a nadie más. Pero. Protestó Jaune, pero Ozpin no escuchó nada de esto. He cometido más errores en mi vida que cualquier hombre, mujer o niño, dijo Ozpin con un tono de acero. Los errores que has cometido son insignificantes comparados con los míos. Si te obsesionas con lo que podría haber sido, te vuelves ciego al presente. Si realmente te arrepientes de los errores que cometiste en el pasado, aprende de ellos para no volver a cometerlos. También puedes transmitir tus experiencias a los demás para ayudarlos a crecer. Lo intentaré, asintió Jaune, sintiéndose un poco mejor. Ozpin siempre había sido una especie de enigma, como si fuera difícil saber lo que estaba pensando. Parecía tranquilo, sereno, pero sus pensamientos internos eran un misterio. Pero ahora Jaune sentía que entendía un poco al hombre. La mirada melancólica en sus ojos, la forma en que se erguía en su silla y su tono fuerte indicaban que no parecía estar mintiendo. ¿Puedo preguntar qué provocó esto? Preguntó el director. ¿Me preguntaste sobre eso? Respondió Jaune con confusión en su voz. Me refiero a que te obsesionas con estas cosas, aclaró Ozpin. Entiendo que pasaste por mucho, pero incluso si no lo demostraba, Crow me estaba dando informes bastante completos. Metió la mano detrás de su escritorio y sacó dos archivos grandes, uno mucho más grueso que el otro. Debido a la situación, no solo estaba monitoreando tu proceso de entrenamiento, sino también tu condición mental. No estoy loco. Soltó Jaune antes de poder detenerse. Nunca dije que lo fueras, le aseguró Ozpin con calma. Pero la salud mental también es importante para nuestros estudiantes. Verse obligado a situaciones estresantes constantes, después de lo que te pasó aquí, puede desgastar incluso a las mentes más fuertes. Si Crow hubiera visto que te estabas derrumbando, te habría aceptado de nuevo. Hubo períodos en los que el peso parecía demasiado, recordó Jaune en su aventura. Todas las veces que pensó en rendirse. Las noches de insomnio preocupándose por si iba a sobrevivir, si iba de ganarse su lugar y qué pasaría si hacía todo lo posible y aún así fracasaba. El dolor de saber que su mejor esfuerzo no sería suficiente. Momentos en los que realmente consideré rendirme, un rostro familiar y alentador con ojos plateados apareció en su mente. Entonces Ruby me ayudaría a recordar por qué estoy haciendo esto, continuó Jaune, con una pequeña sonrisa en los labios. Solo pensar en ella lo hacía sentir mejor. No importa lo difícil que haya sido o lo bajo que haya caído, ella estaba allí para ayudarme a recuperarme. Ozpin también sonrió ante el cambio de expresión del niño. Normalmente, se supone que estos aprendizajes se realizan uno a uno, con un alumno y un profesor, pensó el hombre en voz alta. Pero, ¿y si se mejora tanto con dos? Quizá tengamos que considerar los aspectos positivos de esto para su uso futuro. El estrés mental es una de las principales razones por las que los estudiantes abandonan los estudios a pesar de estar perfectamente sanos físicamente. Sí, tener a alguien cercano con quien hablar ayudó mucho, asintió Jaune rápidamente. Crow es genial y hay cosas de las que puedo hablar más fácilmente con él que con Ruby, pero Ruby y yo, tenemos una conexión y podemos hablar de cualquier cosa. Entendemos las dificultades de cada uno y trabajamos juntos para crecer. Puedo decir con 100% de honestidad que, si ella no hubiera estado allí, no lo habría logrado. Hubo unos momentos de silencio mientras Ozpin escribía algo que Jaune no podía ver.
Me alegra saber que comprendes tus propias limitaciones y reconoces lo que otros han hecho por ti, dijo finalmente el director. Te sorprenderá saber cuántos estudiantes han atravesado estos muros pensando que lo habían logrado todo por sí mismos, mientras menospreciaban la ayuda que recibieron de su equipo y compañeros de clase. Las rivalidades, las amistades, los equipos, todo contribuye a tu crecimiento. Cuéntamelo, murmuró Jaune con sequedad. Si alguien lo entendía, era él. ¿Pero ha ocurrido algo recientemente?, preguntó Ozpin. ¿Después de tu regreso? Parece que has recuperado parte del peso que tenías sobre los hombros. Al principio, Jaune dudó en adentrarse en ese territorio personal. Era un asunto íntimo y, aunque Ruby podía percibir sus emociones y pensamientos a menudo debido a su profunda conexión, sospechaba que Ozpin también era consciente de sus luchas internas. Parecía que Ozpin le estaba dando una opción: la libertad de decidir si quería abrirse o no. Una parte de él ansiaba compartir, mientras que otra parte se alejaba de la perspectiva. Estas emociones conflictivas lo agobiaban, dado que Ozpin todavía era un extraño, a pesar de la ayuda que le había brindado durante todo el tiempo que estuvieron en Beacon. Era un asunto privado, pero quizás un poco de información sería suficiente. Pirra y yo tuvimos nuestra conversación anoche. Ah, no digas más. La mirada de Ozpin no reflejaba más que simpatía. Veo que no salió bien. No, señor. Esa es la frase más sutil del siglo. No tienes que decirme nada al respecto, le aseguró Ozpin amablemente al chico. No voy a intentar sonsacarte nada. Esto es algo entre tú y la señorita Nikos. Pero puedo darte algunos consejos. El hombre le sonrió, pero a Jaune no le hizo ninguna gracia. Era una sonrisa llena de nostalgia y tristeza. Todo el mundo pelea. Los mejores amigos, amantes, enemigos, no importa. Ya sea algo grande o pequeño, sucederá. Lo único que puedes hacer es disculparte y esperar que, con el tiempo, ambos puedan perdonarse mutuamente. Lo intentamos y de alguna manera, se salió de control. Las orejas de Jaune ardían de vergüenza por muchas de sus respuestas infantiles durante su conversación con Pirra. Dale tiempo, le dijo Ozpin. Ambos tuvieron sus razones para hacer las cosas que hicieron. Trata de entender su punto de vista y ve desde ahí. Lamento decir que, a veces, las relaciones no siempre tienen un final feliz. Al final, ambos pueden decidir tomar caminos separados. No hay razón para que se odien, pero podrían terminar siendo simplemente conocidos. No hay nada de malo en eso. Las relaciones vienen en todas las formas y tamaños. Lo sé, pero una parte de mí todavía quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, aunque estoy bastante seguro de que lo arruiné. Oh, Jaune sabía que la había cagado mucho. Si te comprometes sinceramente a sanar la grieta, puede llegar un momento en el futuro en que surja una oportunidad para reparar tu relación fracturada, dijo Ozpin levantando la mirada mientras hablaba. ¿Sabes? Hay artistas que toman cerámica rota y la reparan minuciosamente con oro. No se trata solo de arreglar lo que está roto. Es un testimonio del valor del optimismo cuando las cosas parecen desmoronarse. Nos enseña a aceptar las imperfecciones y los errores de la vida y a aceptarnos como somos. Cuando todas las piezas finalmente vuelvan a unirse, apreciarás aún más lo que tienes porque habrás sido testigo de lo que has perdido. ¿Cuánto tiempo tomará?, gimió Jaune. Eso es algo que solo usted y la señorita Nikos sabrán, respondió Ozpin con sencillez. Nadie más sabe la respuesta. Si intenta forzarla, las cosas solo empeorarán. Ya veo, gracias por el consejo, profesor. Jaune se desplomó en su silla. Curiosamente, aunque todavía estaba deprimido, se sintió un poco mejor por haber desahogado sus frustraciones. No solo eso, incluso alguien tan famoso como Ozpin comprendía por lo que estaba pasando. Lo hizo sentir más normal de lo que se había sentido en mucho tiempo. ¿Por qué no cambiamos de tema?, sugirió Ozpin. Además de aprender técnicas de combate, ¿qué más aprendiste durante tu aprendizaje? Oh, toneladas. Exclamó Jaune, feliz de cambiar de tema también. Recordar la noche anterior solo le abrió una herida en el corazón. ¿Por dónde empiezo?
La conversación se centró en una serie de temas prácticos, que abarcaban técnicas de supervivencia, navegación, la importancia de estar siempre atentos a los alrededores, e incluso el arte de la diplomacia para conseguir alojamiento en las ciudades durante sus viajes. Si bien las clases de combate sentaban las bases fundamentales para combatir a los Grimm, apenas preparaban a los estudiantes para los rigores de las incursiones prolongadas en la naturaleza. Hubo una notoria ausencia de educación sobre supervivencia, rastreo y otras habilidades esenciales para la vida al aire libre. Los estudios de los hermanos Grimm, si bien fueron valiosos para entender cómo defenderse de estas malévolas criaturas, al discernir sus patrones de ataque y vulnerabilidades, parecieron ofrecer poco en cuanto a preparación para las complejidades de aventurarse en la naturaleza. En cambio, los estudios históricos sí demostraron tener cierta utilidad, en particular para obtener información sobre diversas regiones y culturas. Entonces, ¿crees que deberíamos tener más instrucciones relacionadas con el entrenamiento de supervivencia? Ozpin golpeó su escritorio y pareció interesado. Puede que tengas razón. Esas habilidades normalmente se desarrollan una vez que los estudiantes comienzan a realizar misiones en equipo más adelante en su primer año. Tal vez no sea malo tener una clase ocasional para comenzar a sentar las bases. Incluso podríamos adelantar los ejercicios de supervivencia. ¿Vas a repetir tanto de nuestra breve charla? El chico no pudo resistirse a decir, sorprendido de que el director pusiera tanta fe en su opinión. Jaja, no, Ozpin le estrechó la mano. Hemos estado considerándolo durante un tiempo. Tu testimonio solo refuerza las cosas que he discutido con los otros directores. Aunque aprecio tus opiniones. Eso fue algo por lo que Crow siempre te calificó muy bien. ¿Cierto? Jaune se frotó la nuca. Supongo que cuando te faltan habilidades de combate, tienes que prestar atención a tu entorno para aprender todo lo que puedas. De hecho, asintió Ozpin con un breve asentimiento. Demasiadas personas se confían demasiado debido a su fuerza y pierden la vida. Jaune esperó, pero Ozpin no dijo nada más y optó por beber de su taza de café. Pasaron unos momentos más de silencio y Jaune se estaba poniendo nervioso. El director no parecía tener intención de decir nada más. ¿Se había terminado la reunión? No, Jaune todavía tenía un tema importante más que discutir. Si Ozpin no iba a sacarlo a colación, tendría que hacerlo él. Señor, sobre Salem, Ozpin dejó escapar un suspiro muy largo. Señor Ark, lo mejor para usted sería fingir que nunca ha oído hablar de ella y vivir su vida. Ya es demasiado tarde para eso. Eso escuché. Ozpin cruzó las manos frente a él y miró a Jaune directamente a los ojos. Crow me contó todo, incluso lo que te contó a ti. No puedo enfatizar lo suficiente que se supone que la existencia de Salem es del más absoluto secreto. Esto no es algo de lo que se pueda hablar en público. ¿Entiendes? Lo entiendo, le aseguró Jaune. Causaría mucha histeria si la gente supiera de ella. Más de lo que te imaginas, asintió el director. Salem gobierna a los Grimm, pero no todos los Grimm están bajo su control. Tiene poderes que le permiten usar a los Grimm para espiar a la humanidad, por lo que tiene ojos y oídos en todas partes. Su objetivo es la destrucción completa de Remnant. Puedo asegurarte que la misión a la que se dedicaron Raven y Summer no la conocía. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible para convencerlas de que regresaran. Fueron porque no sabían nada sobre su inmortalidad, señaló Jaune. Pensaron que podía hacerlo y salvar a todos, especialmente a su familia. Raven te lo dijo, ¿verdad? Ozpin estaba un poco sorprendido de que Jaune dijera algo así. Sí, de una forma indirecta, admitió Jaune, con tristeza. Enfrentarse a Salem, perder a Summer, la destrozó. Ella es como es por eso. Por eso, si Salem es realmente inmortal, no sé si esa información debería revelarse al público. ¿No lo sabes? Ozpin alzó una ceja. ¿Puedes explicarlo? Pensé que dirías que deberíamos contárselo a todo el mundo para que la gente no se apresurara a enfrentarse a ella por su cuenta. Bueno, algunos podrían demostrar su valía o intentar demostrar que la leyenda está equivocada, señaló Jaune con un pequeño resoplido. Pero después de ver a Raven, me di cuenta de cuántas personas se rendirían si lo supieran. Mientras creamos que se la puede vencer, aún tenemos esperanza. ¿Aún tienes esperanzas?
Preguntó Ozpin con seriedad. Después de saber de ella, no se la puede matar normalmente, así que eso dificulta las cosas, admitió Jaune, cruzándose de brazos y pensando. Pero quizá podamos encontrar una forma de hacerlo. Si no podemos, hay otras formas de hacerlo. No es una Grimm sin mente, así que, aunque es una posibilidad remota, quizá podamos razonar con ella, pero lo dudo. Si no podemos hacer eso, entonces tiene que haber alguna forma de sellarla. Conocimos a un Chi que estuvo sellado en una cueva hasta que un terremoto lo liberó. Eso significa que sellar a un Grimm poderoso que es difícil de matar es posible. Ozpin sonrió mientras Jaune hablaba más. Cuando el chico terminó, en lugar de responder, Ozpin tocó un teclado en su escritorio. Bueno, James. ¿Crees que es digno de confianza? Aún no creo que debamos traer a un niño al círculo íntimo, Ozpin, dijo la voz de Ironwood a través del intercomunicador. Es demasiado joven, por muy inteligente que sea. Ya hemos hablado de esto, Jimmy, dijo la voz de Crow a través del intercomunicador. Es más peligroso dejar que se quede con una comprensión parcial de esto. Espera. Jaune se puso de pie de un salto. ¿Todos estuvieron escuchando todo este tiempo? Lo siento, muchacho, la voz de Crow al menos sonaba a disculpa. Necesitábamos saber tu estado mental. No te preocupes, todo lo que dijiste es estrictamente confidencial. Se lo puedo asegurar, señor Ark, dijo Ironwood, y también parecía un poco apenado. Traté de evitar escuchar cualquier detalle que tuviera que ver con su vida personal en Beacon. Confío en ti, Ironwood, le aseguró Jaune al hombre. Sé que Crow estaba escuchando y tomando notas para chantajearme más tarde. No es chantaje si no te pido que hagas nada, se burló Crow. Lo leeré en tu boda o algo así. Nota personal. No invites a Crow a mi boda, murmuró Jaune. PSSH, ya me he invitado. Es bueno verte animado, comentó Ozpin sobre la expresión de Jaune. Te animaste de inmediato cuando comenzaste a bromear con Crow. Supongo, se quejó Jaune, frotándose el brazo. Lamento haberles permitido escuchar, se disculpó Ozpin. Pero teníamos que saberlo. Hablamos sobre lo que podíamos decirle y lo que no antes de tomar una decisión final. El hombre respiró profundamente. Tiene que presentarse aquí esta noche. ¿Por qué? Jaune parpadeó. Te mostraremos de qué son capaces Alem y sus fuerzas. El tono de Ozpin se volvió severo y su expresión sombría. Las personas que Crow perseguía eran solo peones de ella y comprenderás lo peligrosos que son. Los ojos de Jaune se abrieron. Necesitamos su semblante, señor Ark. Para salvar la vida de alguien increíblemente importante. No solo para nosotros, sino para el futuro mismo de Remnant. ¿Me ha llamado, señor? Ruby asomó la cabeza hacia la oficina del director. Pase, señorita Rose, le dio la bienvenida a Ozpin. Tome asiento. No se preocupe, no está en problemas. Su tío le contó de qué se trata esta reunión, ¿correcto? Dijo que nos ibas a calificar por lo que aprendimos. Ruby tragó saliva y se sentó. Jaja, no, no exactamente, se rió Ozpin con calidez. Aunque quiero saber qué aprendiste, no te estoy calificando. Todo lo que digas aquí es solo entre nosotros. Aunque, tal vez de alguna manera estás calificando a Crow. Sus habilidades de enseñanza afectarían cuánto mejorarías. El tío Crow es el mejor profesor. Ruby agitó las manos con ansiedad. Deberías darle una A. Ya veremos, Ozpin no pudo resistirse a sonreír mientras examinaba a la chica. Entonces, señorita Rose, Crow me ha mantenido informado de todo lo que ocurrió durante su aprendizaje de principio a fin. Tengo una idea aproximada de sus niveles de habilidad y Linda lo verificará por mí durante las clases de combate. Sin embargo, lo que realmente me interesa discutir es algo un poco más serio. ¿Qué es eso? Ruby inclinó la cabeza. ¿Estás bien después de tu encuentro con Tyrian Cayous? La pregunta de Ozpin quedó suspendida en el aire, ensombreciendo la conversación. Con solo mencionar el nombre de Tyrian, la actitud de Ruby sufrió una transformación sutil pero reveladora. Sus ojos perdieron el foco y su tez palideció, revelando signos inconfundibles de angustia. Ozpin, siempre perceptivo, la observó de cerca, esperando su respuesta. Estoy bien, señor.
afirmó Ruby de repente, y su vulnerabilidad anterior pareció desaparecer. Sé que él es más fuerte que yo, ahora mismo. La próxima vez que nos crucemos, seré mucho más fuerte y lo derrotaré y lo llevaré ante la justicia. Ozpin reconoció sus palabras con un gesto de asentimiento, pero permaneció escéptico. Es un espíritu encomiable, señorita Rose, pero la mayoría de los estudiantes que experimentan su primer encuentro cercano con la muerte quedan profundamente afectados por ello. El impacto puede no ser evidente de inmediato, pero puede afectar insidiosamente su vida cotidiana. La salud mental es de suma importancia y una experiencia así puede dejar cicatrices invisibles. No tienes que adoptar una fachada dura si algo te molesta de verdad. Estar a punto de morir a manos de ese hombre afectaría a cualquiera. Ruby tragó saliva, su determinación se desvaneció mientras vacilaba por un momento. Finalmente, admitió la verdad, con la voz temblorosa. Sí, me afectó. Era difícil dormir por la noche y tenía que fingir que estaba dormida para que Jaune y el tío Crow no se preocuparan. Seguía apareciendo en mis sueños. Incluso hubo momentos en los que estaba convencida de que estaba a punto de saltar de los arbustos. Apretó el puño y apretó los dientes. Pero no permitiré que ese miedo me paralice. Él era más fuerte que yo, pero si me rindo y me escondo, seguirá lastimando a personas inocentes. Su voz resonó con una determinación inquebrantable mientras hablaba, un testimonio de su espíritu indomable. Sé que no soy rival para él, no soy estúpida, se defendió Ruby, aunque sabía que había tomado una decisión terrible cuando conocieron a Tyrian. Bueno, lo era, pero ya no. Estoy tratando de aprender mis propios límites y no arriesgar mi vida tan fácilmente. Si nos volvemos a encontrar, seré más fuerte. Hay que detener a Tyrian. Ese tipo, no dejará de matar. Lo hace por diversión. Tenemos que detenerlo. Si renuncio a ser una cazadora, es como si él hubiera ganado. Quiero evitar que gente como él mate a gente inocente que no ha hecho nada malo. Ruby respiró profundamente. Tuve suerte de que Jaune pudiera salvarme. Fue una estupidez de mi parte ignorar la advertencia de mi tío. Es una lección en la que pienso constantemente. Cada vez que me despertaba por la noche y veía a Jaune, recordaba lo afortunada que era. También me tranquilizaba. Saber que mi amigo estaba allí, creciendo conmigo, además de ser alguien con quien puedo hablar de ello. Hablamos mucho y me ayudó a recuperarme. Él es como mi terapeuta personal y yo soy el suyo. Ruby se rió y sus mejillas se sonrojaron levemente. Pero es gracias a que él estuvo allí que no me escondí y me rendí después de eso. Es muy bueno con que, pase lo que pase, siga adelante. Cuando fuimos secuestrados por el grupo de Raven, me ayudó a mantenerme unida más de lo que quiero admitir. Gracias por compartir esto, señorita Rose, le sonrió amablemente Ozpin, como lo haría un abuelo con un nieto triste. Sé que no debe ser fácil para usted. Si le sirve de ayuda, creo que ha crecido mucho desde la última vez que estuvo sentada en esta oficina. Gracias. Ruby estaba bastante segura de que era un cumplido, pero también implicaba que no era una adulta cuando comenzó Beacon. Pero era una adulta. Bebía leche. Nunca se me ocurriría pedirte que dejaras de ser una cazadora, continuó el hombre. Solo quería asegurarme de que no te quedarán traumas duraderos por tus aventuras. Puedes ver que este aprendizaje es mucho más peligroso que el entrenamiento dentro de estos muros. Surgen situaciones que no siempre puedes predecir y muchas de ellas tienen efectos duraderos en individuos de tu edad. Es por eso que esto normalmente se reserva para estudiantes mayores. Creo que lo más difícil a lo que me costó acostumbrarme fue a caminar constantemente, comer comida horrible y dormir por turnos, intentó bromear Ruby para aligerar el ambiente, como hacían a menudo Crow y Jaune. Ozpin levantó una ceja. ¿Viajar fuera de las ciudades fue difícil? Había un dejo de diversión en sus palabras. Primero, dormir al aire libre fue divertido, pero no te creerás la cantidad de veces que el suelo estaba duro o húmedo. Si no fuera por la hamaca, probablemente no hubiéramos podido dormir. Siguió hablando Ruby. Luego estaba el estar constantemente atento a Grim, eso te agota. Por la noche, especialmente cuando dormíamos por turnos, así que solo descansamos un poco cuando no dormimos bien en primer lugar. Y esas raciones de Atlas son como comer tiza. Pero a veces eso es todo lo que teníamos.
Ozpin se reclinó en su silla y escuchó a la joven despotricar sobre sus experiencias. Veía un patrón entre ellos. Jaune mencionó muchos de los mismos problemas al prepararlos para esta tutoría. Tal vez su plan de estudios era deficiente y, aunque los estudiantes eran capaces de enfrentarse a las criaturas de Grimm, no estaban preparados para la vida fuera de la ciudad. Además, Raven nos secuestró y no teníamos idea de qué hacer. Bueno, algunas de las cosas que ella mencionó no eran cosas que alguien experimentaría normalmente. Finalmente, Ruby dejó de hablar después de darse cuenta de cuánto tiempo llevaba quejándose. Su rostro se puso del mismo color que su capa mientras se desplomaba en su asiento. No había tenido la intención de revelar todo eso, pero una vez que empezó a hablar, siguió saliendo. Yang había mencionado antes que ella tendía a divagar. Lo siento, la palabra salió como un chillido. No quería hablar tanto. Al contrario, señorita Rose, respondió Ozpin con expresión complácida. Aprecio todo lo que me ha contado. Me ha permitido conocer sus aventuras, su madurez, sus conocimientos y sus debilidades en nuestro plan de estudios. Curiosamente, el señor Ark también mencionó problemas similares a los suyos. ¿Lo hizo? Ruby abrió los ojos de par en par, sorprendida. Pero tenía muchas habilidades increíbles para la vida al aire libre. ¿Por qué se quejaría de eso? El señor Ark conocía esas habilidades gracias al entrenamiento que recibió de su abuelo, no en Beacon ni en una escuela de combate anterior a la que usted y la mayoría de nuestros otros estudiantes han asistido, explicó Ozpin. Algunos estudiantes pueden haber estado acampando, pero la mayoría no tienen habilidades de supervivencia a largo plazo. Ustedes dos han identificado una debilidad crítica en lo que se enseña aquí. Si bien hay algunas clases de supervivencia al aire libre en su segundo año y superiores, tienden a ser complementarias. Parece que debemos comenzar a enseñar cómo sobrevivir en la naturaleza durante su primer año. Incluso podríamos usar su clase para probar algunos planes de estudio nuevos. ¿Eso significa que Jaune y yo tenemos una ventaja?, exclamó Ruby. ¡Genial! Weiss no se enojará conmigo por mis calificaciones. Tienes un poco más de experiencia que la mayoría y puedes usarla para ayudar a los demás. Ozpin sonrió al ver su expresión. Tendremos que ver cómo proceder con esto. ¿Hay algo más que quieras saber?, preguntó Ruby. Quería ir rápidamente y contarle a su equipo las buenas noticias. Bueno, tal vez malas noticias para Weiss y Yang. Esos dos no podrían sobrevivir en el desierto sin todos sus productos para el cuidado del cabello y el maquillaje. Sería muy divertido ver lo malhumorados que estarían esos dos cada mañana. Una gran sonrisa se formó en sus labios al pensarlo. No, no en este momento, dijo Ozpin, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, se te pedirá que escribas un ensayo sobre tus experiencias para que te califiquen. Glinda insistió mucho en eso. La sonrisa de Ruby se desvaneció y se estrelló contra el suelo. Eres libre de irte, Ozpin se rió entre dientes al ver su mirada. Odiaría tener que alejarte de tus amigos después de haber estado lejos durante tanto tiempo. A menos que, por supuesto, ¿hay algo que quieras decirme? Ruby abrió la boca. Se le ocurrió una conversación de la que sí quería hablar ahora que él la había mencionado. Si alguien podía contarle más, sería él. Sin embargo, se suponía que no debía hablar de ello. De hecho, ni siquiera se suponía que hubiera oído hablar de ello. Una parte de ella se advirtió a sí misma que no debía dejar que nadie supiera de esa conversación. Era información muy privada y Crow se aseguró de que Jaune no hablara de ello. Admitir que estaba espiando a Jaune se sentía casi tan mal como traicionar su secreto. No, no, señor. La muchacha negó con la cabeza, intentando mantener una expresión pasiva. Ruby se dejó caer en su asiento en la cafetería, sintiendo la intensa mirada de Weiss y Yang sobre ella. Los dos miembros de su equipo tenían expresiones de feroz desaprobación, y estaba claro que tenían un asunto pendiente con ella. Blake, por otro lado, permaneció absorto en su libro, su almuerzo recibió solo una atención parcial. Jaune, sentado cerca, observó el drama que se desarrollaba con una sensación de alivio, agradecido de no ser él el que estaba en el lado receptor de la ira de Yang Weiss. Nora, siempre de las que se deleitan con el drama, no pudo evitar reírse mientras escuchaba a escondidas, mientras Ren mantenía su habitual actitud tranquila, observando la situación en silencio.
¿Convenciste a Ozpin para que nos diera más cursos de supervivencia en la naturaleza? Repitió Yang lentamente. ¿Como para salir a la naturaleza sin provisiones? No lo convencí de nada. Protestó Ruby con ansiedad, consciente de lo enojada que estaba su hermana. Solo hablamos de lo que aprendí durante el aprendizaje. Pero le dijiste que no estabas preparada para sobrevivir fuera de la ciudad, señaló Weiss con seriedad y mirada penetrante. Como profesor, es natural que quiera corregir cualquier deficiencia en su plan de estudios. Deberías haberte dado cuenta de que si le decías que Beacon no te preparaba para algo, él pensaría en una forma de solucionarlo. Weiss se frotó el puente de la nariz. Y la única vez que actuaste como una líder y le informaste, fue en nuestro detrimento. De todos modos, ya estaba considerando hacer cambios. Argumentó Ruby. Simplemente usó mi testimonio y el de Jaune para cimentar sus ideas. No teníamos forma de saber que Ozpin planeaba darnos más clases. Además, solo estábamos diciendo la verdad. ¿Verdad, Jaune? Se volvió hacia Jaune, quien miró deliberadamente hacia otro lado. ¿Jaune? No tengo idea de qué estás hablando, murmuró Jaune en tono monótono. Jaune. Exclamó Ruby con fuerza. Ruby, haré muchas cosas por ti, pero asumir la culpa de Weiss y Yang enfadados. ¡No! Valoro mi vida. La risa cordial de Nora llenó la cafetería y la sonrisa de Ren se hizo más pronunciada, mientras que incluso Black no pudo evitar unirse a ella con una risa silenciosa. La atmósfera se aligeró, salvo por Ruby, que permaneció en un estado de silencio conmocionado. La broma de Jaune no solo le había ganado la diversión de sus amigos, sino que también hizo que Ruby se sintiera un poco traicionada, como si la hubiera dejado a su suerte. Mientras Weiss logró mantener la compostura, Yang se encontró dividida entre la ira y la risa. El motivo de su descontento no era ningún secreto para ninguno de los presentes. Yang y Weiss no eran del tipo de personas que disfrutan de la vida al aire libre. Valoraban las comodidades de la civilización, con una amplia gama de productos para el cuidado del cabello y el maquillaje, así como el lujo de una cama blanda. La idea de dormir en una tienda de campaña sobre el suelo duro y despertarse temprano cada mañana con el pelo despeinado era una auténtica pesadilla para ellos. Jaune sabía que la mayoría de sus hermanas sentían lo mismo. ¿Cuál es el problema?, preguntó Nora, con la boca medio llena y, de algún modo, aún capaz de hablar coherentemente. Es solo un campamento. Yang y Wei se estremecieron un poco ante eso mientras Black levantaba la vista, ahora interesado en la conversación. Todos sabían que Ren y Nora eran huérfanos y viajaban mucho cuando eran más jóvenes. Eso significaba que esos dos probablemente dormían afuera la mayoría de las veces cuando no tenían dinero y no tenían a alguien lo suficientemente amable como para darles refugio. El hecho de que Nora pudiera hablar de eso con tanta indiferencia los hizo a todos un poco confundidos sobre cómo deberían reaccionar. Ren notó su cambio y comportamiento y suspiró. Está bien, todos. Jaune se secó la frente. Pensé que tal vez habíamos dicho algo incorrecto. ¿Qué crees que dijiste? Nora inclinó la cabeza con curiosidad. Nadie estaba seguro de si Nora se estaba metiendo con ellos o no. Bueno, excepto Ren, que no lo dijo. Mientras Ruby seguía soportando el peso del descontento de su equipo, Jaune se concentró en su comida, tratando de evitar mirar a su alrededor en busca de Pirra. Se sentía muy solo sin ella en la misma mesa, charlando con él y Nora. No es que la culpara por mantenerse alejada. Dijo algunas cosas realmente estúpidas e infantiles la noche anterior. Jaune todavía creía que Pirra tampoco era completamente inocente a sus ojos. Dijo algunas cosas que serían difíciles de olvidar para él. Nora había sido genial para ayudarlo a distraerse, pero no podía confiar en ella para siempre. Si hubiera estado prestando atención, habría notado que Jan empujaba a Ruby y lo señalaba. En lugar de eso, sintió un toque en el hombro y se dio la vuelta. Jaune se quedó boquiabierto y con los ojos muy abiertos al ver a la chica bajita que estaba frente a él. Llevaba una blusa negra adornada con volantes blancos y sus ojos verdes brillaban con picardía. Su cabello negro estaba peinado en coletas, lo que la hacía aún más reconocible. Era la misma chica con la que se había encontrado hacía apenas un par de noches. Acababa de ocurrir un encuentro inesperado en Beacon, un giro del destino que no podía asimilar. Mint. Tartamudeó Jaune, su sorpresa era palpable. En persona.
afirmó Mint con una sonrisa exuberante. No me dijiste que fuiste a Beacon. El cerebro de Jaune luchaba por ponerse al día mientras miraba a la chica que había conocido en un bar hacía solo 2 días. Sin embargo, su arrebato atrajo la atención de quienes lo rodeaban, la mayoría de los cuales no conocían a Mint. Se sabía que era miembro del equipo de Cinder, pero no asistía a clases con frecuencia, y su presencia no era muy conocida por los demás estudiantes. Sin embargo, había una excepción: Ruby. La joven ya se había topado con Mint antes y recordaba vívidamente algunas de las cosas bastante tontas que había dicho mientras estaba borracha. El rostro de Ruby se puso pálido primero y luego rojo como un tomate al recordar esos momentos. Jaune, ¿cómo conoces a Mint?, preguntó Ren, lanzando una mirada curiosa entre Jaune y la chica familiar. Nosotros, Jaune vaciló, intentando encontrar las palabras adecuadas, sus engranajes mentales funcionaban lentamente. Afortunadamente, Mint acudió rápidamente a su rescate, sosteniendo en alto su pergamino con un mensaje escrito. Estaba acostumbrada a que la gente no entendiera el lenguaje de señas, lo que, en este caso, resultó ser bastante desafortunado para Jaune. Él es mi papá. La pronunciación de esas 3 palabras provocó una conmoción en la mesa. Nora, Yang y Weiss ejecutaron exquisitas tomas de saliva con total asombro, mientras que Black esquivó hábilmente los proyectiles de comida masticada y los líquidos que salían de ella. Ren, sin embargo, no tuvo tanta suerte y terminó con la cara llena del almuerzo de Nora. Ruby se quedó boquiabierta mientras miraba a Jaune, mientras su mente luchaba por procesar las implicaciones de esa revelación. Jaune, exclamó Nora a un volumen que resonó en las mesas cercanas, atrayendo la atención de varios espectadores que conocían a Jaune. Incluso Pirra, sentada al otro lado de la sala, no pudo evitar girar la cabeza al oír la distintiva voz de Nora. Nunca nos dijiste que tenías una hija. Ante esa revelación se produjeron varios comentarios más. Los ojos de Cinder se entrecerraron cuando vio a Neo, disfrazado de Mint, en el epicentro de la conmoción. No seas tonta, Nora, suspiró Ren, secándose la cara con la servilleta. Tienen más o menos la misma edad. Sería imposible que Mint fuera la hija de Jaune. Oh, supongo que tienes razón. La chica pelirroja parecía decepcionada. Es solo una broma, les aseguró Jaune, pensando finalmente con claridad. Ruby y yo la conocimos en un club hace unos días. ¿Estabas en un club?, soltó Yan, mirando entre Jaune y Ruby. Crow nos arrastró hasta allí para tomar algo el día antes de que regresáramos a Beacon, respondió Jaune. Oh, eso tiene sentido. Me salvó de un borracho que no dejaba de molestarme, dijo Mint poniéndose una mano sobre la frente y fingiendo desmayarse. Luego él y Ruby decidieron adoptarme. Eso fue real. Ruby se puso de pie y gritó. Creí que era solo un recuerdo de borrachera. Estabas borracha, gritó Yan, ya que era la primera vez que escuchaba algo así. ¿Qué demonios? Eres demasiado joven. Soy una cazadora, estoy autorizado a hacerlo, replicó Ruby rápidamente. La menta no estaba ayudando a la situación. Ella me ofreció helado para que la acompañara. Ruby. Weiss se volvió hacia el líder del equipo. ¿Qué te he dicho sobre usar helado para secuestrar gente? Nada. Ruby salió momentáneamente de su estupor y se convirtió en confusión. Nunca dijiste eso. No debería haber tenido que hacerlo. Entonces, ¿cuándo vamos a salir a tomar un helado, mamá? Mint levantó su pergamino. Jaune golpeó su cabeza contra la mesa mientras Yan, Ruby y Weiss continuaban gritándose. Nora y muchos espectadores se reían mientras Ren le daba una palmadita en la espalda a Jaune. Black suspiró en voz alta, cerró su libro y se escabulló a un lugar menos ruidoso. No se iba a involucrar en algo tan estúpido como esto. Aunque le dio a Jaune una mirada compasiva mientras se escabullía. Jaune no se dio cuenta de que se iba, pero no pudo culparla cuando se dio cuenta de que se había ido. Esto fue completamente culpa suya, ya que fue él quien utilizó la adopción de Mint como una broma contra una Ruby borracha. En su defensa, él realmente pensó que ella estaba borracha. Basta, gritó Weiss, interrumpiéndolos a todos. Tú, explícate, señaló a Jaune antes de darse la vuelta y mirar a los que estaban escuchando a escondidas. El resto, ocúpense de sus propios asuntos.
Rápidamente apartaron la mirada, todavía divertidos. Wei se sentó, se cruzó de brazos y miró a Jaune con enojo. Finalmente, pudo explicarlo todo. Contó la visita a un bar con Crow, el incidente en el club de Junior donde habían intervenido para proteger a Min de un borracho y el notable detalle de que Ruby había probado por primera vez el alcohol, un secreto que tenía la intención de llevarse a la tumba para ahorrarle la vergüenza. Sin embargo, Jaune fue bastante estratégico al omitir algunos detalles, ya que no quería divulgar todo lo que había sucedido. Justo cuando parecía que la situación podría estabilizarse, Min decidió tomar el asunto en sus propias manos, o mejor dicho, en su propio regazo. Ella se sentó en el regazo de Jaune durante la discusión, un gesto inesperado y ligeramente incómodo que lo dejó perplejo. En su intento de persuadirla gentilmente para que regresara a su propio asiento, Mint amenazó juguetonamente con revelar ciertas escapadas que involucraban a los gemelos, una perspectiva que silenció las protestas de Jaune. Al final, decidió complacer los caprichos de Mint, atribuyendo sus acciones a una forma de retribución kármica por su participación anterior en el club de Junior. ¡Qué lástima! Me han prohibido entrar allí, suspiró Jan. Solo porque fui un poco brusco con Junior. ¿Hiciste estallar el club?, le recordó Ruby. ¿Hiciste estallar un club?, preguntó Weiss, mirando a Jan antes de volverse hacia Ruby. ¿Cuándo fue eso? Poco antes de que comenzáramos Beacon. Oye, él fue grosero conmigo y sus matones no aprendieron la lección. Jan se encogió de hombros. Parece que tuviste una fiesta, se rió Nora. Buen trabajo ayudando a Mint, líder intrépido. La gente borracha no sabe aceptar un no por respuesta, incluso si les pegas. ¿Mucha experiencia?, preguntó Jaune. Hemos tenido bastantes saliendo de bares y coqueteando con Nora, asintió Ren. Muchas piernas se rompieron. Intentaron tocarme, así que fue un reflejo, gruñó Nora, cruzándose de brazos. Ya he estado ahí, amiga, Jan le dio un puñetazo en la mesa. Mint, en realidad la criminal Neo, miraba a su alrededor mientras hablaban, sin saber qué hacer a continuación. Ninguno de ellos le prestaba mucha atención después del impacto inicial. Ignoraban el hecho de que estaba sentada en el regazo del chico. Ella. Una chica linda, entonces, ¿por qué ninguno de ellos hacía nada? Había sido inusualmente fácil ingresar al grupo y no tenía idea de por qué Cinder estaba haciendo un gran problema de todo. La chica rubia ni siquiera la reconoció después de que le patearan el trasero en el tren en Metros Glen. Era demasiado fácil, así que bien podría relajarse. Acurrucándose contra el pecho de Jaune, se preparó para mirar algunos vídeos en su scroll. Sin previo aviso, su sentido del peligro se activó y sus ojos recorrieron rápidamente el lugar para encontrar la fuente de la amenaza. Solo le tomó un segundo determinarla, pero la intención asesina provenía de una fuente tan improbable. Pensándolo bien, debería haberse dado cuenta después de encontrarse con Jaune en el club y encontrarse con la chica borracha. Ruby la estaba mirando fijamente, un aura oscura rodeaba a la chica. Eso fue una sorpresa para Mint. ¿Quién habría pensado que esa niña realmente podía generar intenciones asesinas? Fue casi algo impresionante. Obviamente, le gustaba el chico sobre el que Mint estaba sentada, pero ¿eran algo? Parecía que cuando Ruby estaba borracha, ella pensaba que lo eran. Tal vez ella no había confesado todavía y Jaune no tenía idea. Él no parecía notar que las gemelas Malachite coqueteaban con él después de todo. O tal vez simplemente no le importaba. Extraño, no eran atractivas, y él mostró algo de vergüenza. Una pequeña sonrisa adornó sus labios. Ella iba a descubrirlo. Jaune se dio cuenta de que Mint le hacía señas y le hacía una pregunta. ¿Un baile? Jaune parpadeó y la miró mientras ella alzaba la vista. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Los ojos de Weiss y Jan se abrieron de par en par cuando el rostro de Ruby pasó de estar enojado a pálido como la muerte. Sin embargo, Jaune no sabía que Ruby había planeado invitarlo. Ni Nora ni Ren le mencionaron un baile en absoluto. Eso era de esperarse, ya que estaban más interesados en sus aventuras y en ponerse al día. Además, obviamente Nora y Ren irían juntos, y nadie esperaba algo diferente, incluso si decían que no estaban juntos. Mint le sonrió y firmó a otra pregunta. ¿Quieres que vaya contigo?, repitió Jaune con la boca seca.
¿Estás seguro? ¿Por qué? Mint se encogió de hombros antes de firmar de nuevo. Eres realmente el único chico que conozco en Beacon. Normalmente me mantengo apartado. Bueno, Jaune hizo una pausa mientras se rascaba la cabeza. Esperar. Ruby apenas podía contenerse. Su impulso de abalanzarse sobre la mesa era evidente, pero Weiss sostuvo su bandeja fuera de su alcance, su expresión era una mezcla de incredulidad y consternación. Yang lucía un silencio poco habitual, su sonrisa era la única indicación de su diversión, sus ojos brillaban de alegría. Nora parecía a punto de hacer un comentario, pero Ren rápidamente le cubrió la boca con la mano para mantenerla bajo control. Mint, con una fuerte determinación, reprimió su risa, manteniendo una actitud seria. Mientras tanto, Jaune, todavía desconcertado, se volvió hacia su amigo, su rostro marcado por la confusión. La atmósfera en la mesa estaba innegablemente cargada de intriga. Yo, tartamudeó Ruby y luego miró a Mint a los ojos. Ver la expresión divertida en sus ojos, sin importar lo bien que Mint la estuviera ocultando, solidificó su determinación. Quería invitarte al baile. Yang casi se echó a llorar ante esto, pero aún así logró contener la lengua. Pero yo pregunté primero. Protestó Mint, escribiendo en su pergamino. Pero es mi mejor amigo. Replicó Ruby y se volvió hacia Jaune. ¿Y bien? ¿Vendrás conmigo? El pobre muchacho se quedaba mirándolos como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Hasta que Weiss le dio una patada debajo de la mesa para terminar con esto. Jaune tragó saliva bajo su mirada y luego la miró a los ojos. Ella no parecía enojada con él. Ni siquiera irritada. Preocupada, tal vez. ¿Y quería invitarlo al baile? Pero Ruby odiaba los bailes y otros eventos sociales. ¿Había algo más? En ese momento, Jaune se dio cuenta de que no importaba. Su amigo quería ir con él, así que solo había una respuesta correcta. Mint, lo siento. Me siento halagado, de verdad. Pero iré con Ruby. Puedo guardarte un baile si quieres. Mint lo pensó, se encogió de hombros y asintió, antes de recostarse en su pecho y cerrar los ojos. Eso podría haber molestado un poco a Ruby, si la niña no hubiera estado concentrada en lo que dijo Jaune. ¿En serio? Las mejillas de Ruby comenzaron a sonrojarse. ¿Vas a venir conmigo? Sí, si hubiera sabido lo del baile y quisieras ir, te lo habría pedido. Ruby quería expresar lo feliz que estaba, pero el peso de lo que había pedido repentinamente la abrumó. La chica introvertida que no tenía nada que ver con las armas de repente se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Le pidió a Jaune, su mejor amigo, que saliera a bailar. Era una cita, ¿verdad? Su plan original era preguntarle a Jaune en privado si quería ir, no en público de esa manera. Innumerables ojos estaban sobre ella porque había hecho una escena. Lentamente, se retiró a su asiento, miró su bandeja y luego se levantó de un salto. El baño. Los pétalos de rosa cayeron donde ella había estado un momento antes. Suspiró Weiss. Apuesto a que espera que limpiemos esto. Entonces, chico vomitado. Sonrió Yang. ¿Cuándo te volviste un mujeriego? ¿Se te pegó el tío Crow? No soy tan popular, Jaune puso los ojos en blanco. Sin perder el ritmo, Mint levantó su pergamino. Prometió no hablar de esto, pero la oportunidad era demasiado perfecta. Estaba coqueteando con las gemelas Malachite en casa de Junior, ¿lo hizo? Yang estaba realmente sorprendido de que hiciera eso con esos dos. Pero son como Weiss. Son arrogantes y aún más antipáticos. Eso es, hola. Protestó Weiss. Esta es una venganza por lo que dije sobre ti, ¿no? Gimió Jaune hacia Mint. La pequeña niña asintió y sonrió dulcemente. Está bien. Me lo merezco. Si te invito a un helado como Ruby, podemos dejar esto atrás. Mint asintió de nuevo, ya que se dejaba sobornar fácilmente. Está bien, es un trato. La gente finalmente está viendo lo increíble que es nuestro intrépido líder, le susurró Nora a Ren. Creo que es más bien que Jaune finalmente ve más en sí mismo, comentó Ren. Esto es divertido y todo, pero necesito provocarte, ¡ay! Gritó Yang cuando alguien la pateó debajo de la mesa. La única razón por la que Yang supo quién lo hizo fue porque su pierna fue apuñalada con un tacón muy puntiagudo. Weiss. ¿Sí?
Preguntó Weiss, sorbiendo su café sin dar señales de haber hecho nada. A Jaune le resultó sorprendentemente difícil escabullirse de Nora-Irene esa noche. Mientras se preparaba para partir mucho después del atardecer, la curiosidad de Nora pudo más y presionó para que le explicara sus planes. Jaune finalmente recurrió a la explicación de que Crow quería tener una conversación privada con él y no podía hacerlo al amanecer, lo que pareció satisfacer a Nora, que generalmente tomaba su palabra como un evangelio. Ren, por su parte, parecía un poco más escéptico, sus reservas eran evidentes en su actitud. Afortunadamente, no expresó sus preocupaciones, lo que permitió que Jaune se fuera sin mayores complicaciones. Al igual que Nora, él también confiaba en su amigo. Pirra todavía no había regresado a la habitación, aunque algunas de sus cosas habían desaparecido en el transcurso del día. Adelante. Se escuchó la voz de Ozpin cuando Jaune llamó a la puerta de su oficina. Al abrir la puerta, Jaune se dio cuenta rápidamente de que no se trataba de una reunión privada. Ozpin estaba sentado detrás de su escritorio, pero había otras 3 personas allí. Glinda Godwich estaba de pie a un lado del escritorio, con los brazos cruzados, mientras que James Ironwood estaba de pie al otro lado con expresión seria. Crow estaba sentado en una silla y le dio a Jaune una sonrisa tranquilizadora y asintió, lo que ayudó a aliviar la tensión del chico mientras cerraba la puerta detrás de él. Hasta que se dio cuenta de que Crow no tenía su petaca encima. Eso lo puso en guardia. Es bueno verte de nuevo, Jaune. Ironwood se acercó y le estrechó la mano. Usted también, señor, respondió Jaune, un poco más rígido de lo que pretendía mientras devolvía el gesto. Tranquilo, hijo, intentó tranquilizarlo Ironwood. No estás en problemas. Así es, señor Ark, asintió Glinda. Solo queremos asegurarnos de que esté absolutamente seguro de que desea continuar. No es demasiado tarde para dar marcha atrás. Una vez que comprenda de qué son capaces las fuerzas de Salem, no podrá olvidarlo. No diré que no tengo miedo en absoluto, admitió Jaune, respirando profundamente. Pensar en una reina gris inmortal es una perspectiva aterradora, únete al club. Crow miró fijamente a Ozpin por un momento. Pero ya lo sé y no puedo cambiarlo, continuó el chico. Y mencionaste que alguien estaba herido y necesitaba mi semblanza para curarlo. Por lo menos, quiero ayudarlo. A Jaune no le importaba que la persona fuera importante para el futuro de Remnant. Bueno, importaba un poco, pero si alguien estaba herido y Jaune podía curarlo, lo haría. Un hombre que no siente miedo es un tonto, murmuró Ozpin. Pero hace falta un hombre valiente para tener miedo y aún así seguir adelante. Miró a los demás. Creo que en este punto, tenemos que aceptar el hecho de que el señor Ark va a aprender sobre la guerra a la que nos enfrentamos. Todavía es un niño, le recordó Ironwood. Estoy de acuerdo con James, añadió Glinda. Creo que deberíamos limitar la información a lo estrictamente necesario, en lugar de incluirlo en todo en este momento. Estoy bien con eso. Soltó Jaune, haciendo que todos lo miraran. Conozco mis limitaciones. Todavía hay mucho trabajo que debo hacer para volverme más fuerte. Necesito concentrarme en eso por ahora. Pero como lo sé, si nunca me necesitan para nada, podré ayudar. Solo tienen que brindarme información importante que necesito para las misiones. Parpadeó y se frotó el cuello mientras sus orejas comenzaban a arder. Bueno, no creo que sea tan útil, no te subestimes, muchacho, intervino Crow. El hecho de que conozcas tus límites es más de lo que la mayoría de la gente puede afirmar. Demuestra una mente aguda. Se pegó la cabeza con una cinta adhesiva. Estoy seguro de que habrá misiones en las que, si uno de nosotros va, el hombre hizo un gesto hacia los adultos en la habitación, llamaremos la atención. Pero tú, hay formas de ocultar tu objetivo principal bajo el disfraz de otra cosa. Por supuesto que intentaremos evitar enviarte a algo demasiado peligroso. Glinda miró a Crow con enojo. La guerra que libramos se ha estado librando durante años y los sacrificios que hacemos, no deberían ser asumidos por niños. Jaune sintió un poco de irritación por eso, aunque sabía que era cierto. Glinda siempre había sido dura y directa, pero honesta en sus críticas. Su trabajo era asegurarse de que mejoraran y pasar por alto las debilidades era una forma segura de que la gente saliera lastimada.
Como puedes ver, estamos de acuerdo en que tendrás acceso a información que solo conocen unas pocas personas en Remnant, explicó Ozpin. Pero sí, no tendrás acceso a toda ella. No porque no confiemos en ti, sino por tu propia seguridad. También debes saber que lo que discutimos no puede discutirse con personas ajenas sin permiso expreso. Que Crow te haya contado lo que hizo fue una circunstancia única. Cuervo, murmuró el hombre en cuestión y golpeó con el puño el apoyabrazos de madera de su silla. Lo entiendo. Jaune no tenía pensado contárselo a nadie, ni siquiera a Ruby, aunque eso le dolía. Tampoco quería que los secuaces de Salem supieran que él sabía sobre ella y fueran a por él directamente. Su fuerza no estaba al nivel necesario para enfrentarse a alguien como Tyrian. Todo lo que digamos es secreto y no hablaremos de ello. Bien, asintió Ozpin con alivio. Ahora hablemos del motivo principal por el que te hemos llamado esta noche. La tarea que solo tú puedes llevar a cabo. Crow te estaba usando a ti y a la señora Rose como tapadera para investigar a unos asaltantes que habían atacado a un individuo esencial para nuestras operaciones, explicó Ironwood, con palabras rígidas y directas al estilo militar típico. No había nada del hombre bromista que Jaune conoció en Atlas. Aunque no los localizamos, el hecho de que Tyrian Cayous estuviera allí para interceptarlos demostró que Crow se estaba acercando a ellos. El individuo que fue atacado es una joven llamada Amber. Actualmente reside en una cápsula médica Atlas especialmente diseñada que la mantiene con vida dentro de esta escuela para su protección. Si está tan herida, ¿no debería estar en un hospital? Jaune no pudo resistirse a preguntar. Sus heridas no son algo que la medicina normal pueda curar, respondió Crow en lugar de Ironwood. Jaune, Ozpin usó su nombre. Las heridas de Amber no son físicas. Las heridas menores que recibió se curaron con bastante rapidez. No, la persona que la atacó recibió un don de Salem. Le permitió atacar el alma de Amber directamente. ¿Atacar el alma? Jaune no podía entenderlo. O sea, destruir su aura. Literalmente, su alma, repitió Ozpin. El agresor le destrozó el alma y, si no hubiera sido por la oportuna llegada de Crow, estaría muerta. Jaune se quedó mirando hacia adelante mientras intentaba procesar esa información. Era tan irreal que una parte de él quería creer que era falso. Las miradas en los rostros de todos demostraban que no era así. ¿Cómo? No lo sabemos, dijo Ironwood, sacudiendo la cabeza. Amber estaba muriendo lentamente, ya que el alma que le quedaba no era capaz de mantener con vida su cuerpo. Fabricamos la cápsula médica específicamente diseñada para estabilizarla, pero ni siquiera eso es suficiente. Todo lo que hemos hecho es frenar su declive. ¿Por qué alguien la atacaría así? Jaune sacudió la cabeza, tratando de comprender todo esto. Si solo la querían muerta, ¿por qué no la mataban directamente? Los adultos intercambiaron una mirada y el niño se dio cuenta de que había tocado algo que no debía. Amber tiene un poder que Salem quiere, explicó Crow, sin dejar de mirar a los demás para asegurarse de no revelar demasiado. Así que matarla no era el objetivo. Ella estaba tratando de robarlo. ¿Como una semblanza poderosa? Preguntó Jaune, inclinando la cabeza. En cierto modo, respondió Ozpin. Es un poco difícil de explicar ahora mismo. La verdad es que las fuerzas de Salem estaban intentando tomar su poder. Si Amber muere en su estado actual, su poder podría transferirse a su atacante, ya que le quitaron parte del alma. Debemos evitar ese escenario a toda costa. Ahí es donde entras tú, le señaló Glinda. Yo. Jaune se señaló a sí mismo. Puedo curar a la gente, pero sus almas. Su semblante amplifica el aura, explicó Ironwood. El aura mejorada simplemente permite una recuperación más rápida porque hay más energía disponible para el cuerpo. El aura es la manifestación del alma de uno, continuó Ozpin. Al instante, Jaune recordó que Pirra había dicho esa misma frase cuando desbloqueó su aura durante la iniciación. Si puedes amplificarla y mantenerla amplificada durante un período prolongado de tiempo, podría permitir que su alma se cure o, al menos, se estabilice. En el mejor de los casos, ofreció Crow con una sonrisa forzada. Si se despierta, podrá decirnos quién la atacó. Tal vez te dé un beso como agradecimiento. Crow. Espetó Glinda enojada y el hombre cerró la boca al instante.
No tengo ni idea de que esto funcione. Jaune negó con la cabeza. Nunca he hecho esto antes. Nosotros tampoco lo sabemos, confirmó Glinda con seriedad. En este momento, no tenemos muchas opciones. James cree que es posible basándose en lo que vio en Atlas. Es por eso que Crow estaba haciendo hincapié en el entrenamiento de semblance y en poder acceder a tu semblance durante períodos prolongados de tiempo. Solo queremos que lo intentes, continuó Ozpin. Haz lo mejor que puedas mientras James mide su estado. Puede que no funcione y tengamos que pensar en otra cosa, pero en el caso de que sea poco probable, funciona, podríamos salvarla y encontrar a las personas que la atacaron. Terminó Jaune, comprendiendo la situación. Tenía la boca seca mientras respiraba profundamente. Haré lo mejor que pueda. La vida de alguien estaba una vez más en sus manos y él haría todo lo que estuviera en su poder para salvarla.